Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número uno y el día de hoy les vamos a hablar sobre trastorno delirante crónico o paranoia. Bueno, vamos a entender hoy el objetivo de este trabajo es hacer un recorrido a través de lo que es el trastorno delirante, recoger una parte de lo que son sus aspectos históricos, conceptuales, epidemiológicos, clínicos y terapéuticos. Bueno, para empezar, Carl Baum, de la escuela alemana, es el quien empleó por primera vez el término paranoia para denominar a los enfermos delirantes que no presentaban deterioro afectivo o de sus capacidades intelectuales, por lo que consideraba la paranoia una forma de locura parcial que afectaba en esencia el contenido del pensamiento y que indicaba que la actividad delirante y la conducta consecuente en los pacientes paranoicos se mantenía relativamente estable a lo largo del tiempo. Posteriormente, Kraft-Ebing precisó que la paranoia era una enfermedad crónica cuyo síntoma principal era la existencia de ideas delirantes primarias, que sistematizadas fruto de conclusiones juiciosas. El elemento que destaca de esto es que los delirios surgen o bien de juicios equivocados o de errores perceptivos. Bleuer también englobó todo lo que es las formas de la paranoia en la esquizofrenia y describe detalladamente a nivel semiológico cómo el sistema delirante del paranoico se gesta partiendo a través de las premisas faltas, desarrollándose de manera lógica, con ideas interrelacionadas e inmutables y sin deterioro alguno o alteración de otras funciones mentales. Y por último, Jaspers, que es el padre actual de lo que podríamos denominar de los delirios, introdujo lo que es el concepto fenomenológico del desarrollo, en el cual consiste que la génesis de la paranoia es sobre una estructura de personalidad propensa, o sea, una personalidad paranoide, que se hace delirante sin desestructurarse en relación a acontecimientos adversos ambientales, pero implicando cronicidad del delirio a diferencia de la reacción, de la reacción paranoide. Se trataría de reacciones paranoides, aunque en ocasiones se desarrollaría un cuadro delirante vivido por el sujeto como un conflicto con personas de su entorno. El paciente puede llegar a presentar cierto grado de conciencia e incluso podría solicitar ayuda médica. El autor también precisa que el núcleo del cuadro patológico está constituido por un delirio de referencia centrado, que surge de un fundamento afectivo gradual entre la vergonzosa inseguridad y la desesperada autoacusación. La escuela clásica francesa describe los siguientes cuadros delirantes: el delirio de interpretación y reivindicación de Serious y Capgras son los primeros desarrollos delirantes fruto de la suma de interpretaciones basadas en la suspicacia y la desconfianza. Los delirios de reivindicación caracterizados por el fanatismo. También se nombra los delirios imaginativos de Dupré, que van a tener predominio de ideación maníaca de gran riqueza imaginativa y pobreza alucinatoria. Los delirios pasionales de Clérambault, con sus dos formas principales, la celotipia y la erotomanía. También los delirios de grandeza de Foucault, los delirios de los perseguidores razonantes de Falret. También se menciona el síndrome de Capgras. Constituye el ejemplo más característico de los delirios de suplantación o falsa identificación. Aquí el paciente cree que una persona que conoce perfectamente, generalmente es un familiar cercano, es en realidad un doble que ha adoptado la forma e identidad de esa persona conocida. Son otros delirios de falsa identificación descritos por autores de la escuela francesa: el síndrome de Fregoli, el delirio de intermetamorfosis y el delirio de los dobles subjetivos. Concepto. Abordando ya el concepto del trastorno delirante, este hace referencia a una condición poco común caracterizada por la presencia de uno o más delirios crónicos de gravedad variable que se organiza como desarrollos delirantes en una estructura premórbida de personalidad determinada, paranoide, dependiente o histriónica, habiendo generalmente un factor ambiental favorecedor del desarrollo y que dota de carga afectiva a una idea, convirtiéndola en sobrevalorada y partiendo de ella al sistema delirante. Características semiológicas del delirio en el trastorno delirante. En cuanto a su evolución, se trata de un delirio crónico de comienzo insidioso y progresivo, generalmente en la edad media de la vida, con alternancia de periodos de mayor y menor actividad delirante, pero sin perder esa actividad en ningún momento. Su origen es primitivo, sin ninguna otra alteración físico-mental en el que la haya provocado. Surge a partir de interpretaciones del sujeto, se basa en unos fundamentos erróneos y no se modifica con la argumentación lógica. La estructura, es bien sistematizado, goza de coherencia interna, está bien organizado y es de apariencia lógica. En cuanto al contenido, se desarrolla en torno de un tema uniforme, generalmente una sola idea en número, con una tonalidad afectiva de la idea en función del contenido del delirio. Resulta en ocasiones contagioso,
por lo que puede extenderse o transmitirse a otra persona o incluso grupos de personas. Esta inducción a terceras personas suele deberse a la verosimilitud de las ideas delirantes y a los elaborados y convincentes razonamientos de los pacientes paranoicos. No hay deterioro de la personalidad del sujeto o este es mínimo, con evolución a largo plazo, con indemnidad de las capacidades ejecutivas y el afecto. Suele haber gran resonancia afectiva en concordancia con las características de la idea delirante. El humor es congruente con el delirio, excitado, eufórico, receloso, depresivo, expectante, dependiendo de la naturaleza de este. La presencia de alteraciones sensoroperceptivas no es frecuente. Si aparecen pseudoalucinaciones o alucinaciones, estas suelen ser táctiles u olfatorias y consistentes con la idea del delirio. Reacción paranoide. Debemos diferenciar el trastorno delirante de la reacción paranoide o reacción delirante. Esta consiste en una psicosis reactiva o reacción vivencial anormal en la que interviene una predisposición personal, una personalidad paranoide, por ejemplo, y factores externos que actúan como desencadenantes. El origen del delirio en este caso es secundario. Se puede decir que la personalidad responde de manera paranoide ante una situación vital, pero en ningún momento podemos hablar del desarrollo delirante. Se autolimita en semanas o meses, teniendo generalmente una duración menor a un mes. Son características de la reacción paranoide la presencia de factores o vivencias desencadenantes y su correspondencia temporal con el delirio, los frecuentes rasgos paranoides de personalidad previos, la relación con el acontecimiento desencadenante y el contenido del delirio, y la evolución reversible, resolviéndose el cuadro bien por tratamiento o bien por cese de la situación estresante. Cursa sin deterioro de la personalidad y ausencia de síntomas disociativos. Son más frecuentes bajo situación de aislamiento o sensorial y se debe ser cauto ante su evolución en ocasiones hacia un delirio crónico. Epidemiología. Los datos epidemiológicos del trastorno delirante son escasos debido a la poca frecuencia del trastorno. Incluso a veces los datos son discrepantes ya que se han utilizado distintos criterios diagnósticos dependiendo de la época y países. También hay que añadir la dificultad que entraña al detectar esta patología, al ser pacientes que no suelen consultar voluntariamente al psiquiatra, dado que esto significaría admitir su delirio es un error. La frecuencia en la población general es desconocida, aunque parece que a lo largo de la historia se ha mantenido una proporción relativamente estable en la población general y probablemente es mayor de lo que los psiquiatras detectan en la clínica. Así pues, los pacientes con un delirio hipocondríaco consultan a médicos de otras especialidades. Los erotomaniáticos y los celotípicos pueden mostrarse agresivos y así entran en conflictos con policía. Los pacientes con delirios persecutorios pueden consultar a abogados o acudir al juez, mientras que los que presentan delirios de grandiosidad pueden practicar cultos o religiones raras, encontrando que un 4% de la población mayor de 65 años presentaban ideación paranoide persistente, siendo los pocos datos de prevalencia que obtenidos directamente en la comunidad. La prevalencia de los trastornos delirantes fue del 1 al 4% y la incidencia es del número de ingresos por año, de 1 a 3 de 100.000 habitantes. Los trastornos delirantes suelen debutar en la edad media de vida, con un pico máximo entre los 35 a 55 años de edad, que pueden aparecer a lo largo de toda la vida adulta. Esta mayor presencia de síntomas depresivos en las mujeres puede dificultar el diagnóstico trastorno delirante a favor de otros diagnósticos como el trastorno esquizoafectivo a la depresión psicótica, y que conlleva que hasta el 25% de las mujeres diagnosticadas de trastorno delirante cuenten con un diagnóstico previo erróneo. Es importante aclarar que la existencia de estos síntomas depresivos no significa que tenga un mayor número de episodios depresivos mayores respecto a los hombres, y de hecho no es así. Los síntomas maniformes acompañados de trastornos delirantes también son más frecuentes en las mujeres, aunque la diferencia no es significativa respecto a los varones. Génesis del delirio, personalidad previa y factores precipitantes. En el trastorno delirante, el individuo mantiene una vigilancia de su entorno en un estado de hiperalerta, lo que hace interpretar lo externo con dificultad y posteriormente se configura con lo que es una ideación delirante. Hay que tener en cuenta que la personalidad premórbida más frecuente descrita en lo que se ha dado a conocer es la paranoide,
y sus características principales consisten en una actitud de desconfianza, rigidez, hipertrofia o también de lo que es desconfianza. Hay que tener en cuenta que son individuos que tienen un sistema de alerta hipersensible para detectar la traición y la hostilidad, y esto les hace susceptibilidad a lo que es el delirio. También se ha dado a conocer algunos factores precipitantes que se dan en el 38% de pacientes con trastornos delirantes. Personalidad previa y factores precipitantes. Hay que tener en cuenta que el fenómeno o el delirio de contenido celotípico es de tipo de trastorno delirante, sobre el que se ha propuesto factores o más causas. Entre estos tenemos somático, psicológico y constitucional, en la cual los factores constituyentes hacen referencia a una personalidad sensitivo paranoico o antisocial, y a la existencia de baja autoestima, también escasa autoafirmación y dificultades sexuales. Entre estas tenemos que el desarrollo de lo que es la celotipia a menudo se ha asociado a trastornos sexuales como lo que es el hipogonadismo y la importancia del consumo de drogas y alcohol. Hay que tener en cuenta también que hay el fenómeno de inmigración, el cual reciente también se ha descrito como una posibilidad de factores de riesgos. Entre estas, los inmigrantes al llegar a otro país de acogida se encuentran con comportamientos y normas asociadas a lo que son antisociales, ya que no entienden lo que es su comportamiento, su lenguaje, que pueden favorecer a la formación de delirios persecutorios. Aspectos clínicos. El concepto de paranoia ha sido definido al inicio del presente artículo, por lo que en este apartado haremos mención de dos tipos de delirio según el contenido, además de otras manifestaciones clínicas que pueden acompañar al trastorno delirante más allá de su definición, según los criterios establecidos que vamos a observar en la tabla 1. El tipo de delirio más frecuente según la mayoría de autores es el persecutorio. El celotípico es más prevalente en los varones, el de grandiosidad es infrecuente y a veces poco diagnosticado. El somático, pese a su baja frecuencia, ha sido uno de los más recogidos en la literatura. Además, este afecta por igual a ambos sexos y consta de 3 subtipos, como es el olfativo, dismórfico y de infestación. El delirio eromaniático es más frecuente en las mujeres solteras, según Ruden en el año de 1983. Las manifestaciones clínicas asociadas al trastorno delirante que se han descrito con mayor frecuencia se muestran en la tabla 2 y cabe destacar la relativa escasa frecuencia de la ira patológica y de la suspicacia respecto a otros tipos de síntomas, dos manifestaciones que clásicamente se han asociado a la paranoia, según Munro en el año de 1991. La comorbilidad es el trastorno delirante que no se asocia a una patología orgánica subyacente, aunque se han encontrado trastornos cerebrales mínimos en el 16% de los pacientes. El abuso del alcohol o de otras sustancias tóxicas pueden acompañar al diagnóstico del trastorno delirante, incluso antes de que éste sea diagnosticado. En el diagnóstico existe una entrevista con el paciente paranoide para crear y preservar una buena alianza terapéutica con estos pacientes. Además, es difícil por su elevada suspicacia, desconfianza e incluso hostilidad. Los pacientes que conservan suficiente INSI como para no verbalizar la ideación delirante pueden ser identificados por sus rasgos de personalidad paranoide. En los pacientes más suspicaces de revelar sus pensamientos y a veces se les puede identificar por su comportamiento peculiar o por una actitud amenazadora. Una vez que ya se aceptan hablar de su delirio, se muestran firmes respecto a su veracidad y acostumbran a recurrir a todo aquello que les comunica sus creencias. El terapeuta no deberá de proponer cambiar la idea delirante como primer objetivo, ya que antes conviene establecer una relación de confianza con el paciente, adoptando una actitud de respeto, honestidad y huir de actitudes distantes o de excesiva cordialidad. La adopción de una actitud empática y el ofrecimiento de ayuda facilita la reducción de la ansiedad y de los síntomas depresivos que a menudo acompañan al delirio, así como la sensación de frustración que puede tener el paciente. Es entonces cuando será el momento de averiguar cuándo se inició el trastorno, cuál es su curso, qué episodio o fue continuo, porque las experiencias vitales relacionan al paciente con su delirio, qué significado tiene para él, qué problema le acarrea o se soluciona y cómo interviene en su vida diaria, según Harm Mengel en 1999. Y por último se explorará la existencia de actitudes hostiles o de riesgo, auto o autoagresivo para poder prevenirlas.
Siempre que nos encontramos ante un paciente delirante es necesario realizar un diagnóstico diferencial y para ello hay que considerar fundamentalmente los trastornos mentales orgánicos y aquellos trastornos psiquiátricos en los que la ideación delirante es un síntoma secundario. En la siguiente tabla podemos observar enfermedades médicas en las cuales existen las ideas delirantes como síntoma. Así, en las enfermedades endocrinas podemos tener a la enfermedad de Addison, Cushing, enfermedades tiroideas y paratiroideas. En las alteraciones metabólicas, la hipoglucemia, insuficiencia hepática, uremia, neurológicos pueden ser muchos, pero entre los principales tenemos la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, tumores cerebrales, enfermedad cerebrovascular, epilepsia, delirio. En las que son inducidas por tóxicos y fármacos, podemos encontrar lo que son las anfetaminas, el alcohol, la cocaína, alucinógenos, entre otros. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, hablando de lo que es la esquizofrenia, esta puede diferenciarse por la presencia de delirios extravagantes, aplanamiento o inadecuación afectiva, incoherencia y mayores dificultades de funcionamiento en el contraste de los pacientes con un trastorno delirante. Se debe pensar en la existencia de un trastorno afectivo siempre que el contenido del delirio sea depresivo o expansivo. Existan también antecedentes familiares o personales de enfermedad afectiva y presencia de otros síntomas de trastorno afectivo. En el paciente hipocondríaco, en contraste con un paciente con trastorno delirante, pues se admite la posibilidad de que el trastorno no exista, mientras que el segundo presenta una firme convicción de padecerlo. Respecto al trastorno paranoide de la personalidad, el hecho de que sus interpretaciones rara vez lleguen a ser delirantes nos ayuda a establecer un diagnóstico diferencial correcto. El uso de los trastornos delirantes crónicos es muy variable, ya que pueden existir remisiones completas con o sin recaídas o también pueden cronificarse. Se dice que el 50% de los pacientes van a presentar una mejoría completa, el 20% va a tener una disminución de la intensidad clínica, el 30% restante no experimenta ningún cambio en los estudios de seguimiento. En cuanto al pronóstico, pues los factores que nos guían hacia un buen pronóstico es un buen ajuste ocupacional y social, que el paciente sea de sexo femenino, inicio antes de los 30 años, aparición aguda de la enfermedad, que sea de breve duración, entre otros. Y los pacientes que van a tener peor pronóstico son los que sufren delirios de grandeza, celotípicos, en contraste con los pacientes con ideas delirantes de tipo persecutorio, somático y erotomaníaco. Tratamiento. El tratamiento suele ser difícil, ya que se trata de pacientes que rara vez acuden espontáneamente en busca de tratamiento, ya que habitualmente no tienen conciencia de enfermedad. Además muestran recelo y suspicacia que los conduce al incumplimiento de las indicaciones terapéuticas. Es importante intentar mantener una buena relación médico-paciente, evitando entrar en confrontación directa con el tema del delirio, manifestando comprensión y ofreciendo ayuda farmacológica para abordar los síntomas no específicos, como la ansiedad o el insomnio. Este abordaje nos permite establecer una alianza terapéutica con el paciente desde que la puede irse tratando y controlando la evolución de su trastorno. En el tratamiento de este tipo de patologías habrá que combinar medidas farmacológicas, ciertas formas de psicoterapia y posiblemente hospitalizaciones puntuales. En general, los datos son dispares y las literaturas existentes es confusa en los aspectos terapéuticos. Por lo tanto, solo pueden realizarse orientaciones en términos generales. Por otra parte, a pesar de que es una enfermedad que a menudo es crónico y normalmente ha sido considerada resistente, el tratamiento, estas fechas recientes, parece que un tratamiento adecuado puede tener un pronóstico. La mayor parte de pacientes delirantes pueden ser tratados a nivel ambulatorio. Sin embargo, la hospitalización puede estar indicada a veces de forma involuntaria, si se observan importantes trastornos de conducta o indicios de conducta violenta o suicida. Respecto al tratamiento psicofarmacológico, aunque no se han realizado estudios bien controlados con muestras de amplias de pacientes, la mayoría de los autores creen que los antipsicóticos son el tratamiento de elección en el trastorno delirante. El pimoside ha sido utilizado con buenas respuestas clínicas en el tratamiento de algunos subtipos de trastornos delirantes, como el somático, el celotipo y lo que es el erotomaniático.
Las pautas generales recomendadas para el empleo de antipsicóticos en estos pacientes son empezar con dosis bajas e ir incrementando lentamente si existe una tolerabilidad, mantenerlo durante largo tiempo y posiblemente de forma indefinida. Si ha sido efectivo, reduciendo progresivamente la dosis de forma muy lenta hasta alcanzar mínima dosis eficaz. Si no se obtiene efecto en 6 o 8 semanas, es conveniente sustituirlo por otro fármaco de delirante de la familia química.